composición del líquido intersticial es prácticamente idéntica a la del plasma, excepto porque el plasma tiene una concentración de proteínas plasmáticas mucho más elevada, ¿verdad? Quiere decir que aquí en la barrera esta representada por la pared capilar hay un intercambio muy amplio de sustancias que trae la sangre y de sustancias que produce el tejido y entrega a la sangre. Pero ahí, Fernanda, actitud de clase, ¿ok? Dormida no. Entonces, ahí en ese tejido falta algo, que es que estos tejidos, además de tener capilares sanguíneos, tienen capilares linfáticos. Y esos capilares linfáticos, capilares al fin, o sea, son parte de la microcirculación de un tejido. A diferencia de los capilares sanguíneos que nacen de la aorta a las arterias, todas las de menos calibre hasta llegar al capilar, con el caso de los capilares linfáticos es al revés. Ellos se originan en los tejidos, igual que los vasos venosos. Y se van reconstituyendo y se van reconstituyendo hasta que conforman dos grandes conductos linfáticos que al final drenan su contenido igual a la sangre, porque se vacían en las venas de la parte superior del cuerpo. Y así es como, por ejemplo, cuando en el año próximo, si estamos juntos y estudiamos digestivo, vamos a ver cómo todos los productos, las grasas y todas las sustancias liposolubles, como las vitaminas que hemos estudiado, se absorben en el intestino por la vía linfática, pero al final vamos para agradecer. ¿Está bien? Entonces, estos capilares linfáticos tienen una pared muy delgadita y tienen válvulas. ¿Está bien? Entonces, este espacio que hay aquí es líquido intersticial. Tiene una presión subatmosférica. ¿Está bien? Que representamos como una presión negativa. Pero no hay presión negativa porque la definición física de presión es fuerza sobre unidad de área, ¿verdad? Pero hablamos de una presión negativa para referirnos a una presión subatmosférica. Y por lo tanto es una presión que funciona como un succionador, ¿sí? ¿Verdad? Al ser una presión muy baja, atrae líquido. ¿Eso se entiende? Sí. Bien. Ahora, ese valor de presión subatmosférica no es estático, es dinámico. Y todo el tiempo, cuando los capilares filtran líquido, esa presión tiende a elevarse, quiere decir a hacerse menos negativa. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí. Eso es cuando los capilares filtran. Esta presión tiende a elevarse, porque es presión de líquido. Y en cuanto esa presión tiende a elevarse, drena el líquido por la vía linfática y vuelve a estabilizarse la presión intersticial. ¿Se entiende o no se entiende? Antes de ponerle numerito, ¿esa dinámica ahí se entiende o no? Sí, quiere decir, hay un movimiento continuo de líquido que mantiene un equilibrio tal que esta presión se mantiene en valores subatmosféricos. No más que se filtre un poco más de líquido que ella tiende a subir, inmediatamente abre como unos poros, unas entradas que tiene el capilar linfático, drena el líquido y la presión vuelve a bajar. ¿Está bien? Así que el capilar filtra y el linfático recupera ese líquido. Entonces hay una circulación todo el tiempo ahí de líquido. Como lo que pasa a la linfa, luego al final va a parar a la sangre, al poquito rato aquello vuelve otra vez y así todo el tiempo. ¿Eso se entiende? Entonces que hay una dinámica de líquido a nivel de los tejidos que permite que con ese, o sea, además del intercambio de todo lo que hay en sustancias nutritivas y de valor biológico que hay en la sangre y que pasen al intersticio, también pasa agua.
¿verdad? Pero esa agua no se queda ahí. Si todo funciona bien, esa agua se recupera. Ahora, ¿cuál es la dinámica que tiene esto? Tiene que haber ese equilibrio. Lo que se filtra tiene que recuperarse por la vía linfática, ¿verdad? Y mantener entonces una presión subatmosférica aquí que está todo el tiempo oscilando, pero oscilando a partir de un valor promedio. ¿Se entiende? Sí. Si de pronto esta filtración aumenta y sobrepasa la capacidad de los linfáticos para drenar, aparece edema. ¿Qué cosa es el edema? Es la acumulación de líquido en el espacio intersticial. Puede ser al revés. Puede ser que la filtración esté bien, pero que la capacidad de drenaje del linfático esté fallando. ¿Ok? O tenga problemas. Es el mismo resultado. Lo mismo que se filtre mucho, como que se drene poco por el linfático, el resultado es acumulación de agua en el espacio intersticial. Eso provoca que esa presión de líquido en el intersticio empiece a subir, ¿verdad? En la medida en que sube, puede ir aumentando el flujo linfático, pero tiene un tope. ¿Ok? Eso tiene un tope que es la capacidad que tienen esos vasos para drenar líquido. ¿Cuál es el otro problema que va a ocurrir? Que cuando se filtra mucho, muy rápido y sobrepasa la capacidad del linfático de drenar y esta presión empieza a subir, comprime el linfático. Y entonces él llega a un tope que ya no puede superar. ¿Está bien? Aparece el edema. Entonces, ¿cuándo aparece el edema? Siempre que se rompe esa dinámica entre lo que se filtra y lo que se drena por la vía linfática. Siempre que se rompe ese equilibrio, con un predominio de la filtración, aparece edema intersticial. ¿Ok? Entonces, cuando yo estoy de pie estática, así, ahí abajo en mi pie hay una presión elevada, presión venosa elevada. ¿Verdad? Bien. Entonces, ¿por qué estoy hablando de la presión venosa? Porque el capilar tiene un extremo arterial y un extremo venoso. El capilar sanguíneo. ¿Verdad? Cuando la presión venosa aumenta, miren, si la presión arterial aumenta la presión también en los capilares. Pero si la presión venosa aumenta, también aumenta la presión en los capilares. ¿Eso se entiende? Sí. ¿Ok? Entonces, eso es lo que pasa en los miembros inferiores cuando estamos tiesos así y no funciona la bomba venosa. ¿Verdad? No hay favorecimiento del retorno de la sangre de los miembros inferiores hacia la parte superior del cuerpo, aumenta la presión venosa por efecto de la columna líquida, o sea, un problema gravitacional, ¿verdad? Una presión hidrostática que aumenta la presión venosa y retrógradamente aumenta la presión capilar. Eso provoca un exceso de filtrado de líquido aquí. Y si yo me quedo tiesa aquí media hora, a la media hora tengo edema abajo en los pies. ¿Ok? ¿Y cuál fue la causa? Aumento de la presión capilar por aumento de la presión venosa por fallo de la bomba venosa. ¿Se entiende? Bien. ¿Por qué las mujeres embarazadas tienen edema en los miembros inferiores? Facilito y casi todo el tiempo. Porque como tienen una compresión abdominal de las venas que suben a través del cuerpo, eso aumenta la presión venosa retrógradamente. ¿Verdad? Y la única manera que una mujer embarazada tiene de no tener edema en los miembros inferiores es acostarse. ¿Para qué? Para eliminar la columna líquida y la presión hidrostática que le está aumentando la presión capilar y aumentándole la filtración. ¿Ok? Estoy hablando del edema fisiológico por compresión venosa abdominal por el embarazo. Ahora yo no sé de dónde ustedes sacaron que el embarazo gira el eje para la derecha. Ese error lo tienen 2 o 3. ¿Ok? Todo lo que sube el diafragma gira el corazón está así.
¿verdad? Todo lo que sube el diafragma lo tira para acá. Todo lo que baja el diafragma lo tira para la derecha. ¿Ok? Bueno, entonces, otra cosa, por ejemplo, ¿por qué los niñitos desnutridos severamente tienen un edema generalizado? Es que les está fallando una de las presiones que tiene que ver con esta dinámica, porque aquí nada más que he hablado de la presión de la sangre en los capilares y del drenaje linfático, pero hay más cosas que vamos a ver ahora. ¿Está bien? Entonces, lo primero que me interesa es que quede clara esta dinámica. Para que aparezca edema, tiene que ocurrir que se filtre proporcionalmente más que lo que el linfático puede drenar. Esa es la idea básica. ¿Ok? Ahora vamos a ver cuántas causas posibles hay de que eso ocurra. Y ese es el contenido de la clase de hoy. Fíjense que ya estamos terminando el cardiovascular. Lo que nos queda luego es ver el monstruo de presión arterial. ¿Ok? Pero este tema empata con lo que hemos visto en varios temas anteriores. Así que vamos a darle curso rápidamente. Sí. Que se filtre más de lo que el linfático puede Drenar, lo que puede sacar, lo que puede evacuar. ¿Verdad? sí, gracias. Bien. Entonces, ahí están las ideas básicas, ¿verdad? Esto es una idea que estoy anticipando porque lo vamos a ver cuando estudiemos mecanismos de control de la presión arterial media, ¿verdad? Uno de los mecanismos de control de que funciona en plazo de hora, o sea, en el nivel intermedio, es ese desplazamiento que puede aumentar o no de agua desde la sangre al intersticio, constituye lo vamos a estudiar. Y bueno, cuando esa dinámica falla, como ya dije, aparece el edema. Esos son los objetivos: describir las características estructurales que aseguran ese funcionamiento integrado ahí de los vasos capilares y linfáticos, y las variaciones fisiológicas que pueden ocurrir en el equilibrio de Starling. Ese equilibrio que vimos ahí entre lo que se filtra y lo que se evacua por la vía linfática es el llamado equilibrio de Starling. Lo que pasa es que interviene otra presión que no hemos visto, pero que ya conocemos, que es la presión coloidosmótica del plasma. ¿Okay? Vamos a verlo ahora en toda su complejidad. Ese es el sumario. Entonces, ¿qué tengo aquí? Lo que ya conozco, la red, cómo se forman los capilares, ¿verdad? Una arteriola con toda su capa muscular, las metaarteriolas, dándole entrada a la red capilar, y la red capilar luego reconstituyéndose en su componente venoso. Por eso es que aquí, a nivel de los capilares verdaderos, la presión que tiene la sangre depende tanto de la presión que viene por la rama arterial como la que puede elevarse por la rama venosa. Esa es otra idea que históricamente me ha costado trabajo que tengan clara. La presión capilar aumenta, cualquiera que aumente las presiones que contribuyen a ella, lo mismo la arterial que la venosa. ¿Está bien? ¿Eso está claro? Bueno, entonces, la microcirculación de un tejido, ¿cómo está constituida? Ahí tienen el resumen, ¿verdad? Arteriolas con una potente capa muscular. Las metaarteriolas igualitas, súper poderosa la capa muscular, ¿verdad? Con los esfínteres precapilares. Estas metaarteriolas son las que, igual que con los esfínteres precapilares, son el sitio donde ocurre el fenómeno de la vasomotilidad como base de la autorregulación metabólica del flujo sanguíneo en los tejidos. Lo acabamos de estudiar y de examinar, ¿verdad? Cuando un tejido aumenta su consumo metabólico y cae en un déficit de oxígeno, hay vasodilatación, aumenta el flujo y restablece el nivel de oxígeno que el tejido necesita, ¿verdad? Así que, pero eso vimos que es un fenómeno constante, o sea, el abrir y cerrar de esas estructuras irrigando un determinado tejido es constante y es lo que se llama la vasomotilidad controlada por la disponibilidad de oxígeno. Los capilares.
ellos son pasivos, ellos sencillamente tienen un flujo sanguíneo que depende de eso, de cómo las arteriolas abren y bajan la resistencia y aumentan el flujo, o cierran, elevan la resistencia y disminuyen el flujo. Así funcionan los capilares, ¿verdad? Pero son el área donde el sistema vascular intercambia debido a esa estructura tan delgada que es solo una capa endotelial con su membrana basal, y luego los espacios intercelulares que conforman los llamados poros capilares, ¿verdad? Que es por donde salen las cosas que tienen que salir. Y luego esos capilares se reconstituyen en su extremo venoso en las vénulas, que luego dan lugar a las venas grandes y que tienen una capa muscular débil. Recordemos que arteriolas, metaarteriolas y ya los vasos venosos reciben inervación simpática y por lo tanto están sujetos al control nervioso. ¿Ok? No hay duda. ¿Hoy tuvieron examen? ¿No? Hoy no. Pero tú tienes los ojitos fritos. ¿Comiste poco? Sí, estoy muertísimo. Estoy muertísimo. Está fritísimo. Fritísimo. Yo hoy por poquito no me puedo levantar. Bueno, esa es una laminita que viene en el libro de ustedes, que es nada más que para que se visualicen los espacios intercelulares y luego un mecanismo ahí que explica el libro de ustedes de cómo se forman, o sea, hay cambios de configuración ahí molecular a nivel de esas membranas que permiten luego ese paso. Por mí, por ahora, no me interesa, pero sí me interesa precisar esto, o sea, tipos especiales de capilares que tenemos que ver en el cerebro, muy pegaditos con uniones estrechas, por suerte. ¿Por qué? Porque si hay alguna bacteria viajando por la sangre, para el cerebro no pasa, o sea, se va a correr. ¿Ok? No hay, o sea, es muy baja la probabilidad de que se escape al intersticio o alguna sustancia tóxica. El hígado, todo lo contrario, ¿ok? Y los capilares y gastrointestinales en un nivel intermedio. El riñón, súper importante, y lo vamos a estudiar si estamos juntos en el próximo año cuando estudiemos fisiología renal. ¿Qué pasa en el glomérulo? En el glomérulo renal, ¿verdad? Que es una muestra de capilar de súper permeabilidad. ¿Ok? Entonces, aunque hay un comportamiento promedio de los capilares en el cuerpo, hay algunas especificidades que son importantes desde el punto de vista funcional. Eso para leérselo en el libro. Bien, entonces aquí tenemos lo que yo les representaba al principio. Un capilar sanguíneo con su extremo arterial, su extremo venoso, el espacio intersticial, las células del capilar linfático, que forma parte de ese microsistema a nivel del tejido. ¿Está bien? Vean ustedes como aquí hay intercambio bidireccional, aquí también hay intercambio bidireccional. O sea, esa es la estructura básica que permite que en los tejidos se reciba todo lo que él necesita y que él pueda entregar todo lo que él tiene que entregar, ¿verdad? El CO2 y todas las sustancias de desecho. ¿Hasta aquí alguna duda? Entonces, la otra lámina tiene que ver con la estructura de ese líquido, tampoco me voy a detener, pero hay que leerse. Acuérdense que la primera vuelta sí es para leer en el libro, ¿ok? Entonces, aquí se muestra cómo hay una parte de ese líquido que está metido ahí en un gel, hay otro que corre como pequeños ritos, riachuelos, o sea, como líquido libre, ¿verdad? Y bueno, lo que quiero es que se estudie esa estructura porque es el asiento del proceso difusional. ¿Ok? Cuando la sangre entrega algo al intersticio y el intersticio a la célula, eso es un movimiento que en la generalidad de los tejidos ocurre por difusión. Parcial 1. ¿Qué cosa es la difusión? Es el movimiento libre de partículas siguiendo su gradiente de concentración o su gradiente de presión parcial para el caso de los gases. ¿Verdad? ¿Dónde ocurre? Aquí. Lo que entrega la sangre aquí a la célula, lo que entrega la célula aquí para la sangre.
¿Ok? Bien. Histología. A leérsela por aquí. Vamos a entrar entonces en el pollo de este arroz con pollo. Aquí vamos a ver las presiones, las 4 presiones que intervienen en la dinámica capilar, o sea, en el llamado equilibrio de Starling. ¿Cuáles son? La presión capilar es la presión que ejerce la sangre sobre las paredes del capilar, ¿verdad? Por eso cuando la presión arterial aumenta, que aumenta la presión en toda la red vascular, aumenta la presión capilar. Hay una cosita ahí que parece una amiguita o algo. Por ejemplo. Bien, fíjense que es una presión que favorece la filtración. Bien. Ahora, la presión coloidosmótica del plasma la ejercen las proteínas plasmáticas. Y fíjense cómo es una presión que se opone a la filtración. ¿Sí? ¿Puede explicar eso? La presión coloidosmótica, donde quiera que hay presión osmótica o presión coloidosmótica, ella se ejerce de manera tal que atrae agua hacia donde se está ejerciendo esa presión, ¿no? ¿Sí o no? Bien. Entonces, esto no se les puede olvidar, porque fíjense que de verdad, esta la vamos a explicar ahora que es la más complicada. De verdad, es la que fisiológicamente todo el tiempo equilibra a las restantes presiones que son filtrantes, ella no. Ella se opone a la filtración. La presión coloidosmótica del líquido intersticial, igual, presión osmótica ejercida por la presencia de proteína en el intersticio, es muy pobre, prácticamente nula, muy bajita. ¿Por qué? Porque en el intersticio no suele haber proteínas. ¿Ok? Tiene que ser que haya daño capilar. Por ejemplo, ¿por qué aparece el edema en las quemaduras? Porque en la quemadura, que hay daño de tejido, hay daño capilar. Y entonces se escapan proteínas, se eleva la presión coloidosmótica intersticial, eso atrae agua, aumenta la filtración neta y aparece edema ahí, en esa zona. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el capilar se dañó y dejó escapar proteínas. ¿Vale? Ahora, hasta aquí estas 3, presión capilar, presión coloidosmótica, del plasma y del líquido intersticial. ¿Hasta ahí alguna duda? Miren las presiones coloidosmóticas, cada una atrayendo agua hacia sí. Cada una atrayendo agua hacia sí. Como funciona la presión osmótica donde quiera que la hemos visto. Siempre igual, ¿verdad? El agua moviéndose hacia donde hay presión osmótica o mayor presión osmótica. Entonces, ¿cuál de estas dos es más grande? Esta. Esta suele ser muy pequeñita, pero esta es la grandota. Ahora, cuando esta baja, entonces se rompe el equilibrio. Hueco. ¿Ok? ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, si esas 3 están bien, vamos a meternos ahora con el rollo. El rollo es este. La figura me la está representando como una presión que se opone a la filtración, ¿cierto o falso? Sí. Pero eso es así en la medida en que ella se eleva, porque hay que acordarse que esta es una presión subatmosférica. Y por lo tanto, mientras ella se mantiene subatmosférica, ella se comporta como una presión de succión, como una presión que favorece la filtración. ¿Ok? Ojo con esa figura, está en el libro y por eso yo la traigo. Y me la representa como una presión que se opone a la filtración, ¿verdad? Del capilar para el intersticio. Pero eso es así cuando ella tiende, en cuanto nada más que empieza a aumentar, frena la filtración. Pero mientras la frena no quiere decir que se opone. Mientras ella está subatmosférica, sigue comportándose como una presión filtrante. ¿Ok? Mientras se mantenga subatmosférica. ¿Alguna duda ahí? Esa es la única complicación que tiene este tema. ¿Ok? Es la única.
es una presión subatmosférica. Todo el tiempo ella favorece la filtración, pero en cuanto empieza a elevarse, empieza a oponerse. Mientras siga negativa, sigue siendo una presión favorecedora de la filtración. ¿Ok? Fernanda, yo te pido por favor que te concentres. ¿Ok? No. Yo no puedo permitir un estudiante en el aula ni dormido ni fuera de este ámbito. De cuerpo presente y de mente ausente, no. ¿Ok? Yo no les quito la asistencia, pero en el aula no lo puedo permitir así. Entonces, aquí me dice, pero si la presión del líquido intersticial es negativa, entonces es una presión que favorece la filtración. Lo puse ahí para que a nadie se le olvide y luego comprendan que aunque aquí aparece como oponiéndose, mientras ella sea subatmosférica, es una presión que favorece la filtración. ¿Claro? Por lo tanto, en condiciones fisiológicas, mientras ella se mantenga negativa, la única que favorece la filtración, que se opone a la filtración, es la coloidosmótica del plasma. ¿Está bien? Mientras esta se mantenga subatmosférica, la única que se opone a la filtración es la coloidosmótica del plasma. ¿Se entiende? ¿Qué sale? ¿Qué sale que sí? No. ¿Qué es lo que no entiendes? Las presiones. Bien. A ver, lo primero que hay que recordar es que la presión coloidosmótica es una presión osmótica ejercida por proteína. O sea, es el nombre propio que tiene. Eso es lo primero que hay que recordar. Lo segundo que hay que recordar es que en cualquier compartimiento líquido que ejerza una determinada presión osmótica, eso significa que existe una tendencia a que venga líquido a ese compartimiento. Porque la presión osmótica se comporta así, atrayendo líquido hacia donde ella tiene un valor predominante. ¿Está bien? Eso lo tienen que recordar, hay que refrescar del primer parcial. Eso por ahí. Por lo tanto, esta ejercida en el intersticio atrae agua al intersticio. Esta ejercida en el plasma atrae agua hacia el plasma, quiere decir se opone a la filtración. ¿Está bien? Entonces, presión capilar es muy simple, ¿verdad? Es la presión que ejerce la sangre contra la pared. Se aumenta la tendencia a filtrar líquido, y si disminuye la tendencia a filtrar líquido. Y esta es la que tiene más complejidad porque es la que está todo el tiempo subiendo y bajando, subiendo y bajando. Esta suele ser estable. Nuestra concentración de proteínas plasmáticas no cambia de hoy para mañana, ¿verdad? Ese es un elemento que depende del estado nutricional de las personas, que puede cambiar a un largo plazo, pero no cambia de hoy para mañana. Esta igual suele ser una presión muy baja, porque no suele haber proteínas en el intersticio. ¿Por dónde le va a llegar? ¿Por dónde le entra agua al coco? Si es que por el capilar no sale. Y el intersticio no la producen las células y no la entregan. ¿Se dan cuenta? Entonces no tiene por dónde llegar de proteína al intersticio, a menos que el capilar la deje escapar. Entonces esta tiene un valor bajito. Entonces la única de más complejidad es esta, que es la que está todo el tiempo fluctuando. Según se filtra, ella tiende a subir, pero en cuanto se drena por el linfático, ella vuelve a bajar. Y es un sub y baja todo el tiempo así. O sea, tiene un equilibrio dinámico. Tiene un equilibrio dinámico. Mientras ella se mantenga con un valor subatmosférico, se comporta como un succionador de líquido. ¿Es así? ¿Está bien? Pero ese efecto de succión va atenuándose en la medida en que esa presión de líquido va subiendo. Esa es una situación instantánea. ¿Por qué? Porque en cuanto empieza a subir la presión del líquido intersticial, abre los linfáticos y por ahí se va el líquido y ella vuelve a equilibrarse. ¿Está bien?
Entonces le tienes que dar taller neuronal. ¿Ok? Entonces, ¿qué hice aquí? Sumé las presiones que favorecen la filtración. La presión capilar, la presión coloidosmótica del líquido intersticial y la presión del líquido intersticial sabiendo yo que es subatmosférica. ¿Verdad? Pero el menos, recuerden que no es valor relativo. El menos es para indicarme que es subatmosférica. Y si tiene 2 milímetros de mercurio, quiere decir que es 2 milímetros de mercurio por debajo de la atmosférica. Y si tiene más 2, es por encima de la atmosférica. ¿Ok? Eso tiene que estar claro, porque si no se enreda. Entonces, estas son las tres que favorecen la filtración, mientras esta se mantenga subatmosférica. Si yo le resto la única que se opone a la filtración, entonces voy a tener una presión resultante que tiene como nombre presión neta de filtración. ¿Está bien? Entonces, cada vez que de aquí en adelante yo hable de presión neta de filtración, lo mismo aquí que cuando estudiamos riñón, me estoy refiriendo a este balance, la diferencia entre las que favorecen la filtración y las que se oponen a la filtración. En donde está pi, o si pi significa Presión coloidosmótica. presión coloidosmótica. Aquí tienes presión coloidosmótica del líquido intersticial y presión coloidosmótica del plano. ¿Ok? Bien. ¿Qué más? No, Otra pregunta. ¿Puedes volver a explicar? Sí, acuérdense que yo me llevé un taller para poderles dar una asesoría adicional la semana pasada. ¿Ok? Entonces, ahora es un taller de este tema. Por eso hoy la clase tiene que quedar clara, porque me voy a saltar ese taller. Lo que viene después el lunes el seminario, supuestamente tendrían una evaluación, a lo mejor les pongo una evaluación para, yo sé que están en semana de examen, pero la evaluación esa me sirve de diagnóstico para ver qué quedó de la clase de hoy. ¿Está bien? Sí, porque es que eso, pero es que me tuve que saltar un taller porque es que si no yo me daba cuenta que estaba mal en cardiovascular y salió bien. Fue una buena decisión. No, yo lo informé, yo no hago nada escondido, a mí no me gusta andar con la mentirita, yo todo lo digo clarito. Si se entiende bien y si no, peor. Entonces, mira, si yo tengo una fuerza que me empuja para acá y otra fuerza que me empuja para acá, ¿verdad? Yo, para saber qué va a pasar ahí, tengo que sumarlas algebraicamente o restarlas, ¿verdad? Esta menos esta, ya yo sé si me van a dar un resultante para acá o para acá. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De las fuerzas que están operando para permitir que se filtre más o menos líquido a nivel de los capilares. Fíjense que nada más que estoy hablando de filtración. ¿Ok? En los tejidos, el drenaje del líquido es por la vía linfática. Luego en el riñón estudiaremos otra cosa. Pero aquí, en todos los tejidos, el capilar filtra y el linfático drena ese líquido. ¿Ok? Aiko, despiértate. ¿Linfático qué, perdón? Drena ese líquido. O sea, impide, es el linfático el que está evacuando líquido del intersticio e impidiendo que se acumule. Hay una intensidad con que se filtra, hay una intensidad con que se drena. Ahora, ¿con qué intensidad se filtra? Según se comporten estas 4 presiones. ¿Está bien? Ya yo analicé que mientras esta se mantenga negativa, es una presión que favorece la filtración. Esta, sin lugar a dudas. Esta igual, atrayendo agua hacia sí. Por lo tanto, si yo sumo esta, esta y esta, que son estas 3, ya yo tengo el total de fuerzas que favorecen la filtración de líquido del capilar hacia el intersticio.
Y si le resto, la única que de verdad se opone es esta, la presión coloidosmótica del plasma, entonces ya yo tengo la resultante. Ok, le vamos a poner numeritos ahora. Dime, Manuel. ¿Seguro? Ahora después tú te lo tienes que repetir en tu mente. Porque yo cuanto más lo explico, mejor me lo sé. Acuérdense de eso, lo que uno explica es lo que mejor se aprende. Bien. Entonces aquí le puse numeritos. Esta es la misma ecuación que tenía en la lámina anterior, ahora le voy a poner numeritos. Dice el libro de ustedes que la presión capilar media tiene un valor de 17,3 milímetros de mercurio, que la presión del líquido intersticial es de menos 3 milímetros de mercurio, quiere decir 3 por debajo de la atmosférica. 3 milímetros de mercurio de presión succionando líquido del capilar al intersticio. La presión coloidosmótica del plasma de 28 milímetros de mercurio. Fíjense, aquí yo les pongo una aclaración, o sea, esta presión coloidosmótica del plasma, aunque se la atribuimos sobre todo a las proteínas plasmáticas, ustedes saben que en el plasma también hay iones. Ellos no ejercen presión coloidosmótica, pero sí presión osmótica. ¿Ok? Entonces, 28 milímetros de mercurio es el total de presión osmótica que ejerce el plasma, la mayor parte de ella por las proteínas. ¿No? Ahí porque ahí no se respeta menos 3 en la presión de líquido intersticial. Vamos a ver eso ahora, muy bien la pregunta. ¿Por qué no considero el negativo? Porque el negativo me sirve para entender que es subatmosférica y por lo tanto una presión que ayuda a la filtración. Ese negativo, yo les decía, no es un número relativo, es un símbolo. Ese menos es un símbolo. ¿Te das cuenta que me equivale a decir igual a presión subatmosférica de 3 milímetros de mercurio? ¿Ok? ¿Te queda claro? No es un número relativo. El menos es un símbolo que me está identificando que es una presión subatmosférica que se ejerce en el líquido intersticial y por lo tanto actúa como un succionador de líquido del capilar al intersticio. Okay. Muy bien la pregunta. Muy bien. Muy bien la pregunta. Entonces, la única que se le opone, la del líquido, o sea, perdón, la otra que favorece la presión del líquido intersticial, y ahora yo sumo las tres presiones filtrantes, 17,3, 3 y 8, aquí lo tengo, ¿verdad? Eso da 28,3, le resto los 28 y me queda una presión neta de filtración de 0,3 milímetros de mercurio. ¿Está bien? Entonces, mientras esa presión se mantiene así, está filtrándose ahí un poquitico y el linfático drenando. El linfático evacuando ese líquido. Bien. Vamos a ver aquí ahora. ¿Bien? Vamos a mirar aquí ahora. ¿Qué pasa con la presión neta de filtración? Si la presión capilar aumenta. ¿Qué pasa qué? ¿Qué pasa con la presión neta de filtración o presión resultante? Si esta esta pasa, por ejemplo, a 18, ¿por qué no me escriben? pues va a aumentar, ¿no? Por ejemplo, si esta sube a 18, ¿qué pasa con esa resultante? Aumenta. ¿Y qué pasa con la filtración de líquido? Aumenta. Se está aumentando la presión neta de filtración, aumenta la filtración. ¿Qué va a pasar con el flujo linfático? ¿Aumenta o disminuye o se queda igual? Aumenta. ¿Verdad? Bien. Por lo tanto, aquí vaya en el cielo gloria, no pasa nada. Todo en equilibrio. Aumentó la filtración, aumentó el drenaje linfático. ¿Ok? Bien. Vamos a ver qué pasa. Si esta presión, esta pasa de menos 3
a -4. A ver si tengo. ¿Ven? Dame la vuelta. Porque el más 4 sí. ¿Qué pasó ahí? Es que le puso una ¿Qué le puse? la pantalla. Ah, le puse la pantalla. No. ¿Por qué no me da la...? Acá de ese lado no es. O es lo mismo. Y ahí no hay de que. No. Bueno, no te preocupes. Ahora lo voy a hacer ahora. Bueno, no voy a hacer. A ver, si esta pasa de -3 a -4, aumenta. Porque el menos no es un número relativo, es una magnitud de 4 milímetros de mercurio por debajo de la atmosférica. O sea, la succión es más grande. ¿Está claro eso? Bien. Bueno, ¿y qué pasa si la presión coloidosmótica del plasma disminuye a 24? Hay una hipoproteinemia, bajó la presión coloidosmótica, bajó la concentración de proteína, aumenta. ¿Está bien? Sí. La caída de la presión coloidosmótica del plasma por desnutrición proteica es causa de edema. Y de edema generalizado, porque eso opera en todo el cuerpo. ¿Ok? ¿Quedó claro? Sí. Bueno, entonces, aquí vamos a introducir otro concepto pero antes vamos a ver la dinámica. Esas son las 3 presiones filtrantes, lo mismo que acabamos de ver. Y esa es la única que se opone a la filtración. Por lo tanto, mientras estén esos valores de presión, esta se mantiene con ese valor. Pero aquí tengo otro concepto que es importante. Esta es la presión neta de filtración. ¿Está bien? Ahora, F, que es la intensidad neta de filtración, son dos cosas distintas. ¿Verdad? La intensidad neta de filtración, los mililitros por minuto que se filtran en un tejido. ¿De qué depende? De esa presión, pero también depende del KF, que es un coeficiente de permeabilidad capilar. ¿Ok? ¿Qué pasa con la quemadura? La quemadura daña el tejido, daña la pared capilar y aumenta el KF. Ese capilar dañado ahora es más permeable. Deja escapar lo que debe y lo que no debe. ¿Qué es que Sí, es el coeficiente de filtración de los capilares en un tejido. Es una propiedad que depende de la integridad estructural de esa pared capilar. ¿Y eso cómo se llama? Está medido, eso. Eso ya no. Sí, eso no. Además, tú lo estimas. Tú sabes que el capilar en un tejido cualquiera tiene una cierta permeabilidad. Y que todo lo que dañe la pared capilar, que aumente los espacios por donde las cosas pueden salir, está aumentando el KF. Y por lo tanto va a aumentar la intensidad neta de filtración. Fíjense, entonces la intensidad neta de filtración depende de 2 variables. Del coeficiente de filtración de los capilares, que suele ser constante, para eso es un coeficiente. Y además de la presión neta de filtración, que es la que puede variar todo el tiempo, sobre todo por cambios en la presión capilar. Es la que más cambia. Dime, Manuel. No era duda de lo de KF, pero no. ¿Ya te quedó claro? ¿Ok? Entonces, si ocurre, por ejemplo, lo que suele ocurrir es un aumento del KF por daño capilar. Y entonces el capilar deja escapar lo que no tiene que dejar de escapar. Y por lo tanto, se filtra más de todo, y cuando se filtran las proteínas, entonces aumenta la presión coloidosmótica del líquido intersticial, aumenta la presión neta de filtración, y entonces hay más filtración. ¿Ok? Entonces, son 2 variables. Esta es la que todo el tiempo está cambiando.
es la que fisiológicamente cambia la intensidad neta de filtración. ¿Ok? Quiere decir que para que cambie el KF de un tipo de capilar, porque el KF de los riñones, por ejemplo, es altísimo en comparación con el KF de los capilares de cualquier otro tejido. El del cerebro es muy bajo comparado con el de otros tejidos. ¿Entienden el concepto de KF? Es un coeficiente que me habla de la permeabilidad de esos capilares. Muy baja en la circulación cerebral, muy alta en el glomérulo renal, muy alta en el hígado. ¿Ok? Pero para un mismo tejido es una constante. Diferente para diferentes tejidos y que suele cambiar solo si cambia la estructura de la pared capilar. ¿Ya me puedo ir ahí? Sí. Muy bien. Entonces, esto es para recordar. Una vez más. ¿Verdad? Esa fue pregunta del primer parcial. ¿Por qué? Porque hay que aplicarlo ahora. ¿Cuáles son las proteínas plasmáticas que más impactan la presión coloidosmótica del plasma? Las albúminas, miren. Ellas están en una concentración de 4,5 gramos por decilitro de sangre. ¿Bien? Mucho mayor concentración que las globulinas o que el fibrinol. Pero además de eso, son las de moléculas más chiquiticas. Si están en mayor concentración siendo más chiquiticas, eso me explica que el número de partículas de albúmina es elevadísimo y por eso impacta tanto la presión osmótica, porque es que la presión osmótica depende del número de partículas que están presentes en ese compartimiento. ¿Está bien? Y fíjense cómo efectivamente de la presión coloidosmótica del plasma, ellas ejercen el 78%. ¿Ok? Pasa como con las venas y la capacitancia. Todos los vasos tienen capacitancia, pero qué ridículo es hablar de capacitancia de capilares o de arteriolas, cuando el volumen de sangre que contienen es mínimo. Con esto pasa igual, ¿verdad? O sea, si este ejerce el 78% de la presión coloidosmótica total del plasma, el otro 22% le corresponde al dolor. Cualquier variación de ella afecta mucho. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces vamos a responder preguntas ahora. Fíjense, dos conceptos. Intensidad neta de filtración y presión neta de filtración. Recordando que la intensidad neta de filtración depende del KF, del coeficiente de filtración de los capilares y de la presión neta de filtración, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con la intensidad neta de filtración si aumenta el KF? Aumenta. ¿Qué pasa si aumenta la presión capilar media? Aumenta. La presión capilar es filtrante. ¿Se dan cuenta? ¿Qué pasa con la intensidad neta de filtración si disminuye la presión coloidosmótica del plasma? Aumenta. ¿Por qué? Porque aumenta la presión neta de filtración. ¿Qué pasa? Esto no pasa nunca. Con la intensidad neta de filtración, si disminuye la coloidosmótica del líquido intersticial, disminuye. Eso no pasa nunca, ¿verdad? Porque tenemos un poquito de proteína. Eso tiene más valor teórico que otra cosa. ¿Qué pasa con la intensidad neta de filtración si aumenta la presión arterial media? ¿Aumenta por qué? Porque aumenta la filtración. ¿Y por qué aumenta la filtración? Eso mismo es lo que estoy preguntando. ¿Por qué aumenta la filtración? Porque entonces aumenta la presión arterial. ¿Qué presión? Ah, la presión capilar. ¿Está bien? Cada vez que a mí me hablen de equilibrio de Starling a nivel de la microcirculación, tengo que pensar en las 4 presiones que intervienen ahí. Presión capilar.
presión coloidosmótica del plasma, presión coloidosmótica del líquido intersticial y presión del líquido intersticial. Cualquier pregunta que me hagan, yo tengo que remitirla a estas 4 presiones. ¿Cuál de ellas es la que está cambiando? Y si no es una presión, entonces el KF. No hay otra cosa. Entonces, ¿qué pasa con la presión arterial media? Que la presión capilar depende de la presión arterial y de la presión venosa. Entonces, si aumenta la presión arterial media, aumenta la presión capilar, aumenta la presión neta de filtración y por lo tanto aumenta la intensidad neta de filtración. ¿Qué pasa con la intensidad neta de filtración? Si aumenta la presión en la aurícula derecha. Se aumenta la presión. En aurícula derecha, por ejemplo, una persona, ¿y por qué aumenta? Por el, pues, igual, pues tiene La que ver presión. porque la presión es, la presión. Si aumenta la presión en la aurícula derecha, yo estoy de acuerdo en que aumenta la presión neta de filtración y aumenta la intensidad de filtración. Presión arterial media también. No, estoy hablando de presión en aurícula derecha. ¿Qué pasa si aumenta la presión en aurícula derecha? ¿Aumenta la presión venosa? Correcto, esa es la respuesta. Y si aumenta la presión venosa, aumenta la presión capilar. ¿Está bien? ¿Ok? ¿Por qué las personas con insuficiencia cardíaca derecha tienen edema en todo el cuerpo? En todo el cuerpo. Por eso mismo. Porque al aumentar la presión en la aurícula derecha, eso dificulta el retorno venoso, aumenta la presión venosa en todo el cuerpo. Porque acuérdense que a la aurícula derecha llegan venas de abajo y de arriba. ¿Ok? Cuando ella aumenta, ella se opone a ese retorno. Aumenta la presión venosa donde quiera. Y eso aumenta la presión capilar. Y las personas con insuficiencia cardíaca derecha tienen edema generalizado. ¿Ok? Sí. Por aumento de la presión venosa y de la presión capilar, con una bomba que ya no cumple la ley de Stahl. ¿Ok? Están aprendiendo hemodinámica de la buena. Bien. ¿Puede repetir eso, doctor? Sí. Fíjate. ¿A dónde va el retorno venoso? Lo mismo de todas partes del cuerpo, a la aurícula derecha. Cuando el corazón funciona bien, eso pasa al ventrículo derecho la impulsa toda la circulación pulmonar y luego va a circulación izquierda y todo funciona bien. Pero si hay un fallo ventricular derecho, ese ventrículo deja de bombear efectivamente, o sea, se queda por debajo de lo que debe, eso impide que la aurícula se drene bien, aumenta presión en la aurícula derecha y de ahí para atrás todo. ¿Ok? ¿Eso les quedó claro? Porque esa es la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca derecha. ¿Ok? Para entender el edema generalizado de la insuficiencia cardíaca derecha. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué pasa con la intensidad neta de filtración si aumenta el retorno venoso? ¿Por qué aumenta, Kevin? Porque aumenta la presión en la aurícula derecha ¿Y qué más? y aumenta la presión capilar. ¿Dónde? Fíjate, está aumentando el retorno venoso. Yo digo que la presión No, al revés. Oye, eso ya es la segunda vez que te oigo decir eso. La presión media de llenado sistémico modifica el retorno. El retorno es consecuencia y no causa de cambio de la presión media de llenado. ¿Ok? Arregla sus cables ahí. Muy bien. Ahora, cada vez que a mí me hablan de retorno venoso, mira, si el retorno venoso aumentó, fue porque aumentó la presión media de llenado, por alguna causa. ¿Cuál es la consecuencia inmediata de que haya un aumento del retorno venoso? ¿En qué tengo que pensar enseguida? Gasto cardíaco. Gasto cardíaco, ¿ok? Y hay que acordarse de que presión arterial media es igual a gasto cardíaco por resistencia periférica. Si aumenta el gasto, si aumenta el retorno, aumenta el gasto, aumenta la presión arterial.
Y si aumenta la presión arterial, aumenta la presión capilar. ¿Están viendo cómo es para atrás y para adelante? ¿Está bien? Entonces, por eso es que la relación causa-efecto entre presión de llenado y retorno venoso hay que tenerla muy clara. Porque si no, se van para atrás cuando tienen que irse hacia adelante. ¿Ok? Lo que me aumente el retorno venoso, eso me tiene que llevar rapidito a pensar en gasto cardíaco. Y pensar en gasto cardíaco es pensar en presión arterial. Es así, retorno venoso, gasto cardíaco, presión arterial. ¿Ok? Aumenta. ¿Está bien? ¿Qué va a pasar en ese caso con el drenaje linfático, con el flujo linfático? Va a aumentar. Todo lo que aumente la filtración aumenta el flujo linfático. Entonces, ¿qué pasa con la intensidad neta de filtración? Se aumenta la volemia. Ahora sí, Elizabeth. ¿Qué pasa con la presión neta de filtración? Se aumenta la volemia. No oigo. ¿Quién responde? Si aumenta la volemia, cada vez que me hablan de volemia, ¿en qué tengo que pensar? Presión media de llenado sistémico. Si aumenta la volemia, ¿qué le pasa a la presión media de llenado? Aumenta. ¿Y eso qué consecuencia tiene? Aumenta el retorno venoso. ¿Y eso? Aumenta el gasto cardíaco. Entonces, si aumenta la volemia, ¿qué le pasa a la intensidad neta de filtración? Aumenta. Sí. ¿Está claro? ¿Se dan cuenta cómo hay que saber lo anterior para poder avanzar? Si no, no hay manera. Si no se saben bien la relación entre presión media de llenado, retorno, gasto y presión arterial, no se enteran. No se enteran. Y si ocurre una compresión de las grandes venas, ¿dónde están las grandes venas en el abdomen? ¿Verdad? Y si hay una compresión de las grandes venas, ¿qué pasa con la intensidad neta de filtración? Puede ser, cuidado, que puede ser de ahí para atrás o de ahí hacia adelante. Vamos a pensar de ahí hacia atrás. Por ejemplo, los miembros inferiores, ¿qué va a pasar? Estoy preguntando. Si hay una compresión de las grandes venas a nivel abdominal, ¿qué pasa con la presión neta de filtración? De ahí para atrás. Aumenta. ¿Por qué? Cada vez que pregunte por qué, hay que pensar en las 4 presiones. ¿Cuál de ellas cambia? La capilar. La presión capilar. ¿Se dan cuenta? La presión capilar. Si hay ¿por qué a las mujeres embarazadas se le edematizan los pies? Porque tiene una compresión venosa con aumento de la presión capilar de ahí para atrás, aumento de la presión neta de filtración, aumento de la intensidad de filtración que sobrepasa la capacidad de drenaje linfático y le aparece. ¿Se dan cuenta cómo se puede entender? Bueno, ahí tienen un montón de preguntas de tercer parcial. En esa lámina, un montón de preguntas del tercer parcial. Entonces aquí esta lámina es para recordar cómo está conformado el sistema linfático y como eso es anatomía, pues será para otra clase, no para mí. 2 grandes vasos linfáticos, el conducto torácico que trae todo el drenaje linfático de la parte inferior y derecha del cuerpo, y la parte de abajo, y el conducto torácico derecho que trae la mitad derecha de la cabeza, el cuello, el brazo y el tórax. ¿Está bien? Así que conducto torácico derecho. Miren como el flujo linfático es de 2 a 3 litros por día. ¿Verdad? Es bastante. Bien. Entonces, aquí se ve la estructura de los vasos linfáticos, ¿verdad? Con sus valvulitas, como la compresión del tejido puede. Hay otra lámina, la que viene ahora. Por ejemplo, aquí este es un esquema de un capilar linfático. Este es el endotelio del capilar linfático. Está naciendo en este tejido. Acuérdense que este nace en los tejidos y va luego reconstituyendo.
Aquí tengo los filamentos de fijación. Aquí tengo las válvulas, que son las que permiten que el líquido penetre por aquí y para allá. ¿Verdad? Bien, aquí faltarían las válvulas que tienen por dentro, que estaban en la otra figura, y que son las que hacen posible que cuando la presión del líquido en el intersticio aumente, ese líquido entre, empiece a transitar por el capilar linfático, y el movimiento del tejido comprime ese capilar, lo exprime y ayuda a que el líquido linfático fluya. ¿Ok? Quiere decir que en ese drenaje de líquido de las partes inferiores del cuerpo hacia arriba están influyendo dos cosas, ¿verdad? El hecho de que la bomba venosa impide que aumente la presión capilar, y el hecho de que el propio movimiento de los tejidos ayuda a comprimir estos linfáticos y a que el líquido, la linfa, fluya. Esa es la bomba linfática. Si ahora yo pongo mi brazo aquí y lo dejo ahí 1 hora, 2 horas, a las 2 horas voy a tener edema, sin moverlo. ¿Por qué? Porque ese brazo está más bajito que la bomba, ¿verdad? Y no lo estoy moviendo. Quiere decir que no hay ningún tejido que esté ayudando a exprimir esto para que drene. Si el líquido por aquí no fluye, empieza a aumentar la presión del líquido aquí, y eso impide que el líquido entre, ¿sí o no? Sí. ¿Dónde se queda? En el intersticio. ¿Cómo se llama eso? Entonces, el movimiento de los músculos ayuda a exprimir las venas y a que el líquido suba, pero también lo hace con los linfáticos. ¿Se dan cuenta? Quiere decir que ese movimiento en los miembros inferiores impide el edema porque ayuda primero a impedir que suba la presión capilar y que por lo tanto aumente la presión de filtración. Y por otra parte, ayuda al drenaje linfático. ¿Ok? Conclusión, no hay que estar de pie como una estaca, hay que moverse. Bueno. Y esta gráfica, yo estoy loca por poner gráficas en el práctico de un parcial, ¿no? Es inevitable. Mira, yo aprendí que cuando hay cosas que son inevitables, entonces no tiene sentido evadirlas. Lo único que tiene sentido es ir arriba, pero con todo. Con todo. Así que para el tercer parcial, casi seguro es como era. Entonces, esta gráfica, ¿qué me muestra? Me muestra, dice aquí, relación entre la presión del líquido intersticial y la intensidad del flujo sanguíneo. Presión del líquido intersticial, que está representada aquí como PT, presión tisular. Y flujo linfático relativo. ¿Por qué relativo? Porque 1 equivale al normal y 10 es 10 veces el normal, ¿verdad? ¿Qué yo veo aquí? Que para una presión de líquido intersticial bajita hay un determinado flujo linfático. Cuando fíjense, porque esta gráfica es súper importante para entender esa dinámica del sub y bajo. ¿Está bien? Cuando la presión de líquido intersticial empieza a aumentar, el flujo linfático también aumenta. ¿Está bien? Eso es lo que permite que esa presión fisiológicamente no siga aumentando. Pero esta es una gráfica experimental y me muestra que cuando han generado presiones de líquido intersticial mayor, llegó el momento en que ese flujo linfático alcanzó un tope. ¿Qué pasó ahí? Pues sencillamente que ahora la presión del líquido se hace supraatmosférica y comprime los linfáticos. Ya ellos están manteniendo un flujo, pero no lo pueden aumentar más. ¿Está bien? Esta gráfica no es una línea, es así. Entonces, ¿qué yo veo?
que en la medida en que el flujo, en que la filtración aumenta y va aumentando la presión del líquido intersticial, aumenta el drenaje linfático. Pero tiene un tope. El tope es el límite de capacidad de drenaje que tienen esos linfáticos. Porque si la presión del líquido sigue aumentando, ya ellos no pueden aumentar más el drenaje. Porque la misma presión del líquido ahora impide que, o sea, ya no se pueden expandir más, ya no pueden asimilar más líquido. ¿Ok? Aquí es cuando aparece el edema. Mientras esto se comportó así, no había edema, había aumento del flujo linfático, pero no edema. ¿Cuándo viene el edema? Cuando ya el linfático no puede compensar el aumento de filtración. ¿Ok? Que fue la que ocasionó esta elevación de la presión del líquido. Entonces, la presión del líquido intersticial y el flujo linfático aumentan en todas estas situaciones. Se aumenta la presión capilar, ¿por qué? Porque aumenta la presión neta de filtración.